Hola, bienvenidos a Fe y Familia LCA. Este es un espacio donde conversamos con sinceridad sobre los retos y las alegrías de la vida familiar. Este programa forma parte del proyecto Vida en Familia de Liberty Christian Academy y nace con el deseo de acompañar a nuestra comunidad en el camino de formar hogares fuertes, llenos de fe y esperanza. Aquí vamos a hablar de lo que realmente importa, de la crianza, de la comunicación, del perdón, los límites y cómo la fe puede transformar nuestras relaciones cotidianas. Así que gracias por ser parte de esta comunidad y estamos en este primer episodio, así que esperemos que sea el primero de muchos otros. Hoy tenemos aquí a nuestra profe importante y bendecida y la queremos mucho. Ella es Miss Quesada. Hola Miss Quesada, ¿cómo está? Hola, todo muy bien, gracias a Dios. Y es que hoy tenemos un tema que es súper importante porque, no sé, nos ha pasado a veces, sobre todo en el tema del parqueo, a veces he visto, cómo algunos pequeñillos tratan a sus papás y he visto que algunos de ellos todavía no tienen límites y sí, he visto que pueden llegar a golpear a sus papás. Por eso el podcast de hoy lleva como título Puños pequeños, heridas grandes. Y es un tema que me parece muy importante. Entonces, si quiere podemos comenzar. ¿Cómo es eso de que los niños le pegan a sus papás? Sí, eso puede suceder y definitivamente uno lo ha visto en el transcurso de estos años, ¿verdad? Donde los niños son quienes deciden y ponen las reglas en su casa y al no tener límites y no sentir esa seguridad, ellos deciden, bueno, yo no sé manejar mi frustración, entonces lo que hago es que lo resuelvo golpeando o gritando o no tratando de la forma adecuada a los demás, en este caso a los papás. Entonces, todo se trata de límites dentro del Sí. hogar. Sí, al final todo se reduce a que un niño sin límites, sin estructura, es un niño que se siente inseguro y un niño que no sabe qué hacer ni cómo controlar. Muchas veces como adultos creemos que los niños ya uno nada más dice como no grite porque eso está mal, pero ¿qué le estamos enseñando? No estamos modelando, nada más le estamos diciendo no grite, no haga, no esto, creyendo que ya son adultos. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es modelar lo que ellos deben de hacer, enseñarles, bueno, cómo te estás sintiendo, está bien lo que sentís, lo que no es correcto es cómo estás abordando ese sentimiento. Yo creo que teníamos, o por lo menos unas generaciones atrás, tenían mucha ausencia de papá, mamá trabajaba mucho. Siento que estos padres de hoy quieren estar más cerca de sus hijos, pero cercanía no significa autoridad y no significa límites. Exacto, es que por más, aunque los papás estén cerca, puede ser que los papás sí estén cerca, pero entonces prefiero no asumir mi autoridad para entonces caerle bien a mi hijo y ser el papá chiva, el papá amoroso y no ser el papá estricto que le dice que no. Pero eso no es correcto, es todo lo contrario. Para que mi niño me sienta cercano, yo tengo que poner los límites, tengo que ser yo la autoridad que refleja mi casa. ¿Qué pasa en una casa cuando el niño, digamos que está a la misma altura de los padres? Es decir, como él siente que son sus amigos. Y claro, Claro. ¿quién no quisiera ser amigo de sus papás? Pero es esta práctica buena dentro del hogar. No, no porque en realidad no podemos darle la autoridad o el poder a un niño de 3, 4, 5 años de decidir qué es lo que es correcto en mi vida. Es el adulto el que lo debe de decidir y definitivamente creo que algo que hemos trabajado en el CIE es esto de ser mayordomos de lo que Dios nos da. Bueno, en el caso de los papás es ser mayordomos de sus hijos. Ustedes son los que tienen que poner las reglas, los límites y son reglas y límites que no son negociables. Mi hijo no puede decidir si quiere o no, por ejemplo, ir a la escuela, si quiere o no ir a bañarse. No, hay reglas que no son negociables y que los papás tienen que entender que un niño de 3 años, 4, no puede ser el que lo decida, ¿verdad? Ah, los niños muchas veces repiten lo que ven en casa. Entonces, tal vez sería bueno hablar un poquito sobre el rol o la importancia del modelo de lo que ellos pueden observar en papá, mamá, incluso abuelos que a veces son tan cercanos a la crianza. ¿Cómo es ese rol de modelo para ellos y para lo que tienen que ver y tienen que aprender?
Creo que definitivamente los niños a estas edades no aprenden lo que uno les dice, aprenden con el ejemplo que uno hace. Entonces, si mamá y papá se pegan gritos para solucionar un problema, o mi abuelita me dice, bueno, pero ¿qué quiere decir para que no llore? Entonces ellos aprenden que eso es lo que es correcto, ¿verdad? Y en realidad no está bien. La idea es que entonces uno, obviamente a uno como adulto en el día a día, en el corre-corre, no es tan sencillo, pero uno de lo que debe hacer es como, ok, parar. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué es lo que él está viendo? ¿Y qué es la forma correcta de solucionar los problemas o de solucionar lo que yo siento? También ahí entra un poco la humildad de decir, bueno, también si le tengo que pedir perdón a mi hijo porque lo hice mal, se lo pido. Porque si yo pretendo que mi hijo pida perdón, tengo que enseñarle yo a pedir perdón. Entonces es importante, bueno, esta no es la manera en la que nos hablamos en casa, no es correcto golpear, no es correcto gritar. Si lo hice, te pido perdón, no fue correcto lo que hice y no quiero que vos repitas el mismo patrón, ¿verdad? He estado en esos momentos en donde tal vez hay un cuarto lleno, hay muchos adultos y tal vez hay una mamá con su hijo y este niño pega un manotazo, pega un golpe o incluso algunas veces escupe y es como que todo el cuarto se siente tenso y uno está esperando ver la reacción de mamá y papá, porque muchas veces, bueno, yo crecí en un hogar donde hacer algo así podía quedarme un poco sin dientes. Sí, por supuesto, yo también. Pero ahora con todo el estigma que hay sobre disciplinar físicamente a los niños, es muy difícil ver este tipo de situaciones. Pero estabas mencionando un poco el tema de la comunicación en el hogar. Entonces, mucho va a ser cómo se relacione papá y mamá o abuelos o hermanos, tíos. Eso se va a reflejar mucho en el niño a la hora de actuar. Sí, eso se va a reflejar mucho. También, a ver, no es como lo único que va a influir en la forma de ser o de tratar del niño, pero sí es una gran parte, porque al aprender por modelaje, ¿qué es lo que estoy aprendiendo en mi casa? Estoy aprendiendo que los gritos están bien, estoy aprendiendo que golpear está bien, estoy aprendiendo que tirar una puerta es correcto, estoy aprendiendo que escupir es correcto, ¿verdad? También con eso que vos decías, ¿verdad? A veces en un restaurante o en el mall los chicos hacen como el berrinche y muchas veces a los papás les da miedo corregir a su hijo porque estoy en público y qué va a decir la gente, y más hoy en día que no se les puede decir nada a los chicos porque pobrecito. Y no, es todo lo contrario, es que ustedes tienen que ejercer la autoridad que Dios les dio sobre la vida de sus hijos. Y es decir, bueno, yo voy a corregir a mi hijo. También lo que es importante es de dónde estoy poniendo yo el límite, dónde viene puesto el límite. El límite no viene porque yo quiero ser la autoridad y que mi hijo me tenga miedo y porque yo mando y soy el adulto y listo, no. Los límites puestos del amor no son malos límites. ¿Por qué yo pongo un límite? Porque no es correcto morder, no es correcto golpear, porque eso va a hacer que otra persona se sienta mal. No es solo hacerlo por hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros estamos poniendo estos límites de autoridad, muchas veces nos equivocamos a la hora de poner el límite, porque empezamos a negociar con el niño. No sé, por ejemplo, si no me pegas de nuevo, entonces te compro algo. Y pareciera que condicionamos el límite a un castigo. ¿Cuál creería usted que son esos errores comunes que cometen los padres a la hora de educar a sus pequeños? Creo que justamente eso, negociar con un niño lo que no debe de ser negociable. Hay reglas, hay límites que no se negocian. Hay cosas que sí podemos negociar con ellos, pero hay reglas que no. Por ejemplo, muchos de los errores es que, ¿verdad? En un berrinche yo pretendo hablar con mi hijo como si estuviera tranquilo. No puedes hablar con un niño que está pegando gritos. Lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo. Y también es empezar y entender que ese es el momento para que los niños aprendan a identificar cuál es su emoción, qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cómo actuar ante esa emoción. Si te sentís enojado, ¿por qué? Porque no me dieron un confite. Ok, está bien que te sientas enojado. Todos tenemos derecho a estar enojados. Lo que no es correcto es que pegues gritos o te tires al piso. Cuando ya logramos tranquilizar al niño, puede ser por medio de un abrazo, por medio de una botella sensorial, un juguetito, algo pequeño. Bueno, vamos a conversar. Lo que hiciste no es correcto, pero no puedo hablar con el niño mientras está explotando. Porque ahí el niño ni siquiera te está poniendo atención, ¿verdad?
También otro error creo que sería ceder para evitar más conflicto, ¿verdad? Entonces el niño empieza a llorar y yo le digo, no, mi amor, en este momento no, pero yo quiero, es que... Pero entonces, bueno, para que usted esté tranquilo, entonces se lo voy y se lo doy. No, tampoco es ceder, o sea, probablemente los primeros días, si no está acostumbrado a ver esto, no va a ser fácil y los gritos van a ser probablemente mucho más grandes y más seguidos. Pero sí es importante empezar, tener constancia y no ceder ante el berrinche, porque con una vez que yo cedo, el niño va a gritar mucho más, va a llorar mucho más porque sabe que por medio del llanto está obteniendo lo que quiere. Y creo yo que eso hace que el padre tenga que luchar contra esto. Es que soy un mal padre porque mi hijo llora, porque yo le pongo límites y se yo vuelve quiero ser una lucha amoroso. de poder entre un niño de 4 o 5 años con un adulto por el miedo a no le quiero caer mal a mi hijo, quiero ser un buen papá, quiero ser papá chiva, no el papá regañón. Sí, y muchas veces también eso está relacionado a los vínculos que tenemos con nuestros padres. Tal vez si yo no tengo una buena relación con mi papá, yo quiero crear o tener una relación súper exitosa con mi hijo, y eso hace que muchas veces entonces pongamos en juego los límites cuando no debería de ser así. Por eso creo que estamos llegando a esta conclusión de que los límites son buenos porque son una muestra de amor, y cada vez que un niño golpea, lo que está haciendo es como si estuviera pidiendo ayuda, ¿no? Exacto, sí, normalmente cuando los niños gritan o lloran o hacen este tipo de berrinches, la idea, verdad, no es que lo vayamos a justificar, pero sí normalmente es porque el niño no sabe cómo expresar con palabras lo que está sintiendo, y no es porque nada más no sepa, es porque no se le ha enseñado. Un niño de 3 años no tiene por qué saber, es que estoy enojado porque no me dieron lo que quería. No, un niño no sabe eso. Lo que el niño ocupa es que se lo empecemos a modelar y empecemos a enseñarle qué es lo que siente. Miss, tal vez mucha gente nos está escuchando y debe estar diciendo, bueno, sí, entiendo, no estoy poniendo límites, pero ¿qué debo hacer en un momento en el que mi hijo está haciendo el número? ¿Qué puedo hacer en casa? Y sé que hay varios pasos que deben ser de forma paulatina, pero ¿qué podemos hacer práctico en el hogar para que estos comportamientos desaparezcan? Bueno, yo en realidad lo que le recomiendo siempre a los papás que han estado conmigo es que tengan en casa como una zona donde los niños se puedan ir y calmar y tranquilizar. No es una zona de castigo, que es lo que antes usaban, sino que sea una zona de calma, donde el niño tal vez tenga un espejo, pueda verse en ese momento, pueda identificar cómo se siente y que pueda buscar alguna ayuda, una botella sensorial, un peluche, un poquitito de Play-Doh, un peluche que pueda abrazar para modificar la emoción que está sintiendo, ¿verdad? Entonces ya cuando el niño está tranquilo es un lugar seguro para conversar, ¿verdad? Entonces tal vez lo importante sería tener un espacio seguro en casa, que no sea el espacio de juego de siempre, sino que el niño pueda empezar a identificar, bueno, aquí me siento cuando no estoy segura de qué es lo que estoy sintiendo, para relajarme, y luego mamá y papá vienen y conversan conmigo y me dicen qué es lo que está sucediendo y me explican y demás. También es importante tener las reglas claras en casa, y no reglas larguísimas, ¿verdad? O sea, reglas cortas, claras y sencillas para la edad de un niño, ¿verdad? Y también al mismo tiempo, bueno, lo más importante es ser muy constantes con estas reglas, ¿verdad? No canjearlas por volver a lo mismo, sino ser constantes y tener consecuencias claras, ¿verdad? No una consecuencia que yo como adulto me inventé. Bueno, sí, no sé, si regaste la leche porque estaba jugando, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vas a limpiar el reguero vos, no lo va a limpiar la mamá, pero eso no significa que por el reguero entonces ya no va a jugar con sus juguetes en lo que resta del día y se va y se acuesta. No, tienen que ser consecuencias claras y acorde a lo que está sucediendo. Exacto. Me parece muy bien. Entonces, la recomendación es tener un espacio de la calma. Nosotros lo tenemos en algunas de nuestras clases aquí en Liberty, y el estudiante va, se regula, y normalmente después hay una conversación. Sí, la idea es que siempre haya una conversación al final, porque sin la conversación pues nada más se vuelve un espacio para que el niño juegue, que se le pase la chicha, se le pase la cólera y listo, y esa no es la idea. La idea es que sea un espacio donde el niño pueda identificar cómo se siente, pueda transformar su emoción, y al final, cuando ya está más tranquilo, pueda conversar de forma
tranquila con mamá y papá de qué es lo que estoy sintiendo. Le puedo hacer preguntas a mi hijo para que entienda de dónde viene esta emoción, ¿verdad? Y todo esto siempre va a ir ligado a tener límites, estructura y reglas claras en casa. Y, Missy, ¿qué sucede cuando esa situación del golpe está en otro lugar, en otro espacio que no es la casa? ¿Cómo podemos intervenir? Yo recuerdo, por ejemplo, mamá verme y decirme como, hey, ahora hablamos, ¿verdad? Si estábamos en alguna tienda o estábamos fuera de casa. Y para mí era terrible porque lo que restaba del paseo... Sí, la ansiedad y la desesperación. Ajá, yo estaba pensando en qué va a suceder ahora cuando llegamos a casa. Pero entonces, para esos papás que nos están escuchando, ¿qué podríamos hacer cuando sucede un acto en el que el niño me golpeó o quiso herirme fuera de la casa donde no está el espacio seguro? Creo que volvemos a lo mismo, es parte de asumir la autoridad que también Dios les ha dado. Normalmente, y más hoy en día, si sucede en un centro comercial, si sucede fuera de casa, todo el mundo se te va a quedar viendo, te va a juzgar por lo que haces o lo que no haces, pero al final, ¿quién es el que está educando a tu hijo? ¿Quién es el que está criando a ese niño? No es la demás gente, no es el mundo, menos esta sociedad, son los papás. Entonces, bueno, se soluciona igual que lo solucionaríamos por fuera. Tomamos al niño, hablamos con él, lo tranquilizamos y eso sí, al finalizar la conversación le decimos, los golpes no son negociables, nada más no se golpea. No puede ser que hayan niños de 3 años golpeando a sus papás porque listo, porque a mi mamá le dio miedo regañarme y que alguien me dijera algo. No es negociable. Un golpe no es negociable porque es la forma en la que él está expresando sin palabras lo que siente. Lastimosamente vivimos en una sociedad de adultos en la que ni siquiera nosotros muchas veces sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Exacto. Y tenemos a nuestra responsabilidad algunos pequeños y por eso es importante el cuidado también de cada uno como padre y como madre, como responsable, encargado de poder aprender a gestionarnos nuestras emociones, porque también tenemos que poder traspasar esta información. Exacto. A los Y si pequeños. no es fácil para nosotros como adultos, entonces a veces también ahí va la pregunta de ¿y cómo pretendemos que un niño de 3 años lo haga tan rápido y tan fácil y lo haga como si lo hubiera sabido durante los 3 años de su vida? No podemos pretender que el niño entre a un mundo de adultos donde lamentablemente nosotros vamos a 1000 por hora porque las carreras del día a día y no le damos chance a calmarnos, bajar las revoluciones y trabajar con los chicos de la forma que sería. Yo algo que una vez escuché en un podcast muy chido era, usted tiene los hijos que Dios le dio. Dios encargó a ese niño en sus manos porque él sabía que no iba a estar en mejores manos que esos. Entonces hay que asumir esa responsabilidad, asumir ese reto y es decir, bueno, mi hijo está en las mejores manos que Dios encontró. Entonces es mi responsabilidad educar y guiar a este niño. Y de la misma forma en la que Dios lo hace con nosotros. Dios no nos va a dar a nosotros un queque, unos helados y unas galletas de chocolate todo el día solo para que estemos felices. Jamás. Bueno, de la misma forma tienen que ser los padres con los hijos. Sí, qué buena reflexión. Quiero agradecerle mucho a Miss Raquel por estar con nosotros. Ha sido una conversación maravillosa. Creo que tenemos buena tarea y yo quiero contarles también algo que ha sido como uno de esos mecanismos de éxito para mí personalmente aquí en la escuela. Yo les enseño a los chicos a poner su dedito en la frente, Miss, y ellos dicen paz. Y se tranquilizan y se calman y eso es maravilloso. Entonces yo cada vez que los veo muy inquietos me acerco, le pongo el dedito en la frente y ellos mismos dicen paz. Entonces son mecanismos muy buenos. Y bueno, estamos aprendiendo eso, a cómo gestionar las emociones y cómo evitar que se den los golpes. Miss, tal vez tenés algún mensaje final para los papás que nos están escuchando. Creo que es importante que sepan que no están solos en este camino, ¿verdad? O sea, que eso es de las cosas más importantes y que gracias a Dios están en una escuela donde se les apoya, donde se les escucha, donde si lo necesitan pueden venir. Y también es importante entender que un mal día no va a definir su crianza, ¿verdad? Entonces, también hay que tener un poco de perdón hacia ellos mismos de, sí, hoy no fue tal vez el mejor día, hoy no logré sentarme y hablar, hoy pegué 10 gritos, pero mañana va a ser un mejor día. Lo importante es que lo puedan intentar y lo sigan intentando, porque el conflicto o el problema no significa
que eso no ame a sus hijos, ¿verdad? O sea, lo estamos amando y porque lo estoy amando, lo estoy intentando. Y también siempre es importante que recuerden que siempre se puede empezar de nuevo, se puede pedir perdón, estamos fortaleciendo una relación y los límites siempre los pueden poner siempre y cuando vengan del amor, ¿verdad? No de quiero ser la figura de autoridad. Ya la escucharon, ella es Miss Raquel Quesada, es colaboradora de Liberty Christian Academy y nos ha dejado un gran aprendizaje. Muchas gracias, Miss. Con mucho gusto. Así que ahora toca poder compartir esto con otros padres, con otras personas que usted crea que también necesitan escuchar esto. Y terminamos orando por ustedes. Señor Dios, te pedimos que cada persona que ha escuchado este podcast pueda poner en práctica cada uno de los consejos que tuvo. Te pedimos, Dios, que tu mano esté sobre ellos y que dé sabiduría. Y que también, Señor, que podamos admitir cuando nos equivocamos, pero que tampoco seamos crueles cuando a veces no sale tan bien. Esto que decía Miss Raquel al final de perdonarnos, Señor, y poder admitir que nos equivocamos también es parte de crecer como adultos. Así que te pedimos, Señor, que todo obre para bien. Bendecimos a cada familia de Liberty y a cada una de las personas que nos está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y los esperamos en el próximo podcast para compartir más. Bendiciones.